pero le queremos agradecer a Adriana Urrea, secretaria general del Sud Notimex, que ya se encuentra con nosotras y nosotros. Uno, primero ofrecerle una disculpa por el retraso, y dos, porque bueno, viene el Sud Notimex de París, viene de Francia, a un evento importante, una convocatoria importante que le hicieron, y por acá incluso alcanzamos a ver ahí algunos, en la medida que el Sud Notimex iba publicando imágenes de las actividades políticas que tuvieron allá, pues empezaron otra vez ahí toda esta corriente lambiscona que luego tiene ahí, pues la directora general de Notimex, San Juana Martínez, y empezaron, como siempre, los golpeteos. Adriana Urrea, para tratar de entender también la dimensión de esta invitación que les hicieron, esta importante actividad política que les hicieron, ¿cuál es tu valoración? Platícanos, Adriana, ¿quién les invitó? ¿A qué fueron? ¿Cómo fue el evento? Hola Ernesto, Alberto, me da mucho gusto saludarlos y justo aquí llegadita de Francia, llegamos anoche y bueno, pues hoy nos estamos reincorporando a nuestras actividades aquí en la Ciudad de México y bueno, la verdad es que fue súper interesante este evento que tuvimos a nivel internacional. Déjenme decirles que este evento fue organizado por la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas. ¿Qué es esto? Es una coordinación de organizaciones de diferentes países. Normalmente trabajan organizaciones de 32 países diferentes, pero lo importante de esto es que muchas de estas son centrales sindicales, por decirlo así, o son confederaciones muy grandes de países. Por ejemplo, tenemos al CPS Colutas de Brasil, está el CGT de España, está Solidarités de Francia, en fin, que son como los principales, pero de ahí podemos tener muchísimos más. Entonces, pues en esta ocasión específica y a partir, se están retomando estos encuentros de la red después del tema de pandemia. Había pasado 4 años que no se reunía esta red y bueno, pues se están retomando con algunas cuestiones que todavía se presentaron por tema de pandemia. Por ejemplo, se quedaron 52 compañeros sin poder llegar al encuentro porque el gobierno francés no entregó las visas, ¿no? No las pudo entregar a tiempo, en fin, cuestiones de esta naturaleza que llevaron a que al final en este encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Dijon, Francia, son más o menos 3 horas de distancia de París, pues pudiéramos estar al final 32 organizaciones presentes de 21 países diferentes. Y bueno, pues nosotros fuimos invitados allá a Francia justo por la Red Sindical Internacional. Nosotros nos adherimos a la red desde el año pasado. Ellos tienen representación aquí en México con algunas otras organizaciones. Por ejemplo, hay compañeros del metro. Ellos han estado en contacto con algunas organizaciones como los de General Motors en Silao. En fin, diferentes organizaciones aquí en México. Y ellos, pues al ver la problemática, nos invitaron a sumarnos a la red. Les parecía muy interesante que sobre todo por el tema de huelga, ¿no? Las condiciones en las que se ha venido desarrollando esta huelga. Entonces, el año pasado formalmente, después de platicarlo con los compañeros del sindicato, nos sumamos a esta red y bueno, ya formamos parte de ella. Pero para este congreso, pues nosotros teníamos nuestra reserva de ir, evidentemente, porque una de las cuestiones que más nos pega, pues es la de los recursos, ¿no? El dinero que no tenemos ahora porque estamos en huelga y que pues en todo caso estamos buscando apoyos para poder continuar con el movimiento, con los campamentos, con poder apoyar ligeramente a quienes seguimos en el movimiento, pues en las cuestiones que vamos teniendo en el día a día. Entonces, la verdad es que no lo habíamos contemplado para poder asistir, pero pues surgió de la propia red la posibilidad de darnos este apoyo. Hubo sindicatos, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Periodistas de Francia, que se han sumado en apoyo a esto. La propia red pagó el boleto de avión, pagaron todos los gastos de mi estadía allá, hotel, alimentos, en fin. Y por ejemplo, pues también el día el Congreso terminó el domingo y mi viaje salía ayer lunes de París, Francia. Entonces, una compañera que participó en el Congreso, una compañera mexicana, que por cierto le mando saludos,
ella pues se ofreció a pagar la noche de hotel en París para que yo pudiera estar en este contexto. ¿Por qué? Nada más déjenme decirles muy rápido por qué queremos estar en París el domingo en la noche, porque se llevó a cabo el proceso de elecciones allá en Francia, y dependiendo, incluso había un ambiente de saber si ganaba Macron o Le Pen, iban a salir a las calles, entonces queríamos estar en ese momento, ¿saben? Viendo qué es lo que sucedía, pero bueno, estábamos ahí, por eso es que fuimos a este encuentro internacional, y lo más relevante es que, bueno, pudimos exponer muy a detalle con estas organizaciones lo que pasamos hoy en la huelga, y quedaron realmente sorprendidos, primero por el tiempo, primero por muchas de las cuestiones que hemos enfrentado, toda esta acusación. Tuvimos, por ejemplo, una mesa muy específica de mujeres, ¿no? Que además conocer todo el movimiento feminista alrededor del mundo desde estas organizaciones es realmente un cambio de visión, ¿no? De lo que vemos nosotros acá, pero ante ellas expusimos esta situación que hemos enfrentado en la huelga, las situaciones de acoso, de maltrato, y no daban crédito, ¿no? De hecho, el día que, pues mientras yo estaba allá, salió un nuevo video de la dirección con ese tema del Tribunal Fiscal, en donde sigue esta campaña de criminalización. Yo se los compartía para que vieran qué era lo que estaba sucediendo, y los compañeros de Polonia, de Brasil, de Francia no daban crédito que esto pudiera estar pasando, y menos que saliera desde la dirección de Notimex, desde un órgano de gobierno. Decían, es que esto, o sea, en nuestros países esto ya es un delito, esto ya va a acciones de otro tipo, y entonces les generó como mucho enojo, y tan es así que, bueno, se establecieron diferentes acciones, obviamente no solo para el Notimex, para diferentes movimientos que hay, pero el resultado de la reunión establece acciones conjuntas a nivel internacional para apoyar ciertos movimientos. En los próximos días vamos a tener en forma los resolutivos, las mociones, pues se les llama, que van a ser las acciones propuestas para todos los integrantes de la red que podamos hacer alrededor del mundo, y bueno, pues ahí vienen acciones concretas para el Subnotimex que estaremos dando a conocer más adelante, porque pues nos parece muy importante, y bueno, ellos tienen toda la intención de apoyarnos a que pues alcanzar justicia y exigir justicia de todo lo que, por todo lo que hemos enfrentado, pero también de, como decía, de otras problemáticas que hoy estamos viviendo en México. Hubo una coincidencia importante de todas las organizaciones que se reunieron en este encuentro, Adriana. Y justamente una de ellas es algo que aquí en México, quienes nos ha tocado estar del lado de la defensa de derechos de trabajadores, lo tenemos clarísimo, y que es esa tendencia de convertir los derechos de los trabajadores en un privilegio. En México lo padecemos desde la época desde los 80, 86 empezó este proceso de convertir y de evangelización, si se me permite el término, a las nuevas generaciones de trabajadores de que pedir seguridad social, derecho a pensión, servicio médico, aguinaldo, derecho a vacaciones, todo lo que está en la ley, se convenció a varias generaciones de trabajadores de que eso era un pecado y un delito. Y esto es a nivel internacional, fue la coincidencia que ocurrió allí en este encuentro que hubo en Francia. Cuéntanos un poco sobre esto y sobre la solidaridad que encontró el movimiento sindical que encabezas, esta huelga que cumple ya más de 2 años. ¿Qué fue lo que te digo, lo que se comentó? ¿Qué fue lo que se planteó cuando tú les expusiste el caso y sobre todo la posición del gobierno federal y de la directora de la agencia? ¿Qué te respondieron? Sí, de hecho, ellos estaban muy expectantes de que yo llegara, porque ya sabían de la huelga. Como yo decía, ellos pues nos brindaron el recurso económico, financiaron pues que yo pudiera ir para allá, porque querían saber cómo es que habíamos estado en huelga tanto tiempo y cómo habíamos mantenido este movimiento, y que además éramos muchas mujeres. O sea, estaban interesados pues en conocer el caso. Entonces, bueno, debo decir que en general este encuentro analizó, uno de los puntos principales que analizó este encuentro fue cómo se fueron afectando los derechos de los trabajadores a partir de la pandemia en muchos sectores, porque en la red participan muchísimos sectores. Y luego, después de esto, bueno, cómo nosotros es que estamos en esta situación, ¿no? La verdad es que, bueno, recuerdo, por ejemplo, dentro de una de estas mesas de género,
una compañera española me decía, es que esto que tú nos vienes a explicar no lo conocemos, o sea, no habíamos escuchado nada de eso y entonces empezamos a tejer estas redes, ¿no? Ya directas de por favor ten mi número y nosotros te vamos a ayudar acá y vamos a difundir esta información entre todos los compañeros. De hecho, a partir de esto, también tuve, por ejemplo, en otro momento platiqué con el secretario general del CGT de España, que es una de las centrales sindicales más importantes de España. Platicaba yo con el secretario general de una de las regiones, que es de Zaragoza, y van a tener su congreso en junio próximo, ¿no? Entonces, cuando yo le explicaba, me decía, pero es que, ¿qué me estás contando de toda esta persecución? Hubo una coincidencia sobre la estrategia del propio gobierno para desacreditar el movimiento y de vernos como criminales, ¿no? Esa fue como en general la percepción que se tuvo. Dijo, claro, y esto no, como yo decía, ellos no lo ven y no lo viven y por eso les parecía extraordinario. Derivado de esto, por ejemplo, nos han invitado a España para el mes de junio para que podamos participar justo en este congreso de la CGT y que podamos exponer todo el tema ahora para todos los compañeros de España. También estaríamos viendo participar en otros eventos internacionales en los que nos invitaron a partir de este congreso, porque bueno, hay países en los que la huelga más larga ha sido de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar en una huelga de 26 meses, o sea, la gente se acercaba y me decían, ¿cuánto tiempo dijiste? O sea, había muchas traducciones, porque además había personas que hablaban francés, inglés, polaco, en fin, muchas lenguas, y se acercaban conmigo para preguntarme, dijiste 26 meses de huelga, era como de, ¿sí escuché bien o qué está pasando? ¿No? Entonces, pues obviamente el tema de la pandemia, o sea, una huelga en pandemia, nos decían, les generaba mucha curiosidad, ¿por qué no se resolvía? ¿Cómo habíamos hecho para sostenerla? ¿Y qué era lo que necesitábamos? Hubo de verdad muchísimo interés para decirnos, en cuanto nos lleguen los resolutivos, y es más, si desde antes podemos hacer alguna acción, la vamos a hacer. Déjenme decirles que uno de los resultados y uno de los temas principales que se trató en la red es el tema de Ucrania. ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros que incluso relacionados a la red que saben o que están pendientes de este tema y que hoy el tema principal es que quienes están soportando la defensa de Ucrania es la clase trabajadora, son los trabajadores, y esto ha generado mucha empatía de todas estas organizaciones a nivel internacional, que incluso hubo una representante de Ucrania pidiendo la solidaridad de todo el mundo, porque justo son los trabajadores los que están enfrentando esta situación. Entonces va a salir un convoy de apoyo a Ucrania el próximo viernes como parte de la red, pero habían previsto que posiblemente desde Ucrania también se pudiera hacer algún mensaje de solidaridad a la huelga. Estas son como diferentes acciones que se están planteando. Por ejemplo, también se ha propuesto hacer una manifestación internacional, es decir, quizás un mismo día, en algún mismo momento, en las embajadas de cada uno de los países que participan, se hará una movilización exigiendo la solución a la huelga de Notimex. En fin, hay diferentes acciones que se fueron planteando, que se fueron proponiendo de los compañeros de Francia, específicamente de este sindicato de periodistas de Francia, del Sindicato Nacional de Periodistas de Francia. Hubo una solicitud específica para que se ayude al Sud-Notimex. También plantearon acciones que son las que les comento que iremos conociendo más adelante, pero sí, hubo mucho interés. Todos los mensajes fueron de solidaridad, de que les estemos compartiendo la información, que necesitan estar al tanto de cómo va evolucionando. Rechazaron completamente toda la situación de acoso y criminalización, y bueno, pues ellos están dispuestos a ayudarnos para poder alcanzar esta solución. Ellos confían en que viniendo una exigencia desde afuera, el gobierno pueda ser sensible. Una cuestión que resaltaron mucho, por ejemplo, es que el gobierno mexicano sí procura mantener una buena imagen de México en el exterior.
y de las políticas que hacen. Entonces les sorprendía todavía más que estuviera pasando esto con nosotros. Entonces confiaban en que mostrar esta solidaridad internacional pues justo pegara o que presionara de esta manera para que pudiéramos destrabar la situación aquí en México. Ya, pues Adriana Urrea, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y darnos pues un informe, una actualización de qué fue lo que sucedió por allá. Ya estaremos hablando de los siguientes pasos que vienen acá para el Sud-Notimex, respuestas por parte de autoridades mexicanas, que se nos acabó ya lamentablemente el tiempo para continuar y darle un seguimiento a esto. Y para usted, audiencia, que está escuchando a Adriana y algunos se sorprenden de que si fue a Francia o que si una alianza con trabajadores de España, mire, tal vez usted no está acostumbrada o no sabe de este tipo de movimientos que se suceden con organizaciones civiles, entre organizaciones sociales, por ejes temáticos, unos ambientalistas, unos que tienen que ver con derechos humanos, unos que tienen que ver con sindicalismo, unos que tienen que ver con mineras, y son alianzas mundiales. Es muy común que se hagan estas alianzas, estos hermanamientos para apoyarse interpaíses, para apoyar luchas o situaciones de graves violaciones a derechos humanos. Así que de eso trata, de eso va. Por eso nos parece importante que hayan invitado al Sud-Notimex y que pueda tener también un reflector internacional, no solamente nacional. Es útil y es necesario porque además ayuda, obliga a que las autoridades pues resuelvan esto que ya no tendría razón de ser a estas alturas del partido. Esta huelga de 2 años podría haberse resuelto en 1 mes, 2 meses máximo, allá exagerando hasta 3. Falta una decisión. Para la gente que está escribiendo, ¿cuántas veces hemos invitado a la directora general de Notimex, San Juana Martínez? No acepta una sola entrevista. Le hemos ofrecido enviarle las preguntas que le haríamos y comprometiéndonos a no añadir preguntas, restringiéndonos solo al cuestionario con las preguntas adelantadas que le podríamos enviar. Ni así ha aceptado las entrevistas que le hemos ofrecido. Esas son pues decisiones de cada quien. ¿Por qué se oculta? Eso también es algo que, ¿por qué no acepta que se le puedan hacer este tipo de preguntas? En fin, pues esas son decisiones de San Juana Martínez. Por lo pronto, aquí Adriana Urrea, pues gracias siempre por darnos la entrevista. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y otro para las compañeras que están ahí 2 años en huelga ahí en la calle. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, Alberto, como siempre, muchas gracias. Y bueno, para quien cuestionaba si yo ya me había dado la fuga, ¿no? Aquí estoy de regreso y luchando por este conflicto laboral. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Al contrario, Adriana, y es bueno que hayas puntualizado bien y lo repitieras a lo largo de la entrevista, que tu viaje fue costeado por las organizaciones solidarias de otros países para atajar, ya, porque seguramente ya habrá una inundación de bots ahí agresivos, pues cuestionando que cómo te fuiste, si están en huelga, no, que no ganan, de dónde lo están pagando, etcétera. La solidaridad incluye también este tipo de viajes, porque es importante que se dé a conocer lo que sucede en otras latitudes, lo que sucede en México, porque, y no está de más recordarlo también, la diplomacia mexicana es experta, es más, tiene doctorados y da clases en esa política que se llama candil de la calle y oscuridad de la casa. Y esto no es nada más del gobierno del presidente López Obrador. Esto ha ocurrido siempre. México tiene una activísima política exterior justamente para dar a conocer la versión del gobierno y de esa manera presentarse como un campeón de la diplomacia y el respeto de los derechos laborales en este caso, mientras en su propio país se violan los derechos laborales y derechos humanos de algunas poblaciones y sectores en específico. No es el caso únicamente de lo que sucede con Notimex, no, ha sucedido históricamente. Por eso es importante que se quede muy claro que, una, el viaje fue costeado por los sindicatos internacionales y dos, es importante que se sepa
lo que ocurre en Notimex fuera de México para que no se quede nada más la versión, una sola versión, la oficial o la de San Juana o la que usted guste y mande. Pero qué bueno que lo dijiste, que lo repites y ahí está ya bien planteado, Adriana. Gracias. Muchas gracias a ustedes.